Dios les bendiga, pastores. Qué bendición poder emitir, compartir eh, una palabra con ustedes a esta hora de la noche. La semana antepasada compartí un video donde hablaba sobre el tema ten cuidado de ti mismo y de los demás. O inicié más bien a compartir algo. Y comenzamos hablando un poco acerca del llamado, de la importancia del llamado, de las capacidades que recibimos con el llamado, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy quiero hablar un poco acerca de la primera parte, ten cuidado de ti. La primera carta a Timoteo, capítulo 4, el versículo 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurará la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. El apóstol Pablo fue un hombre que estuvo preocupado porque se hicieran bien las cosas. Por eso escribió unas cartas pastorales. Y estas cartas pastorales pues son una enseñanza, una guía de cómo como siervos del Señor, como ministros de Dios, debemos comportarnos. Y aquí en esta carta a Timoteo vemos los consejos que le está dando a este servidor del Señor, Timoteo, quien fuera también un hijo ministerial suyo. Y lo primero que le dice es: ten cuidado de ti y de lo que enseñas. Ten cuidado de ti y de la doctrina. El apóstol Pablo, en primera instancia, del cuidado de que se debe tener, nos enseña, le enseñó a Timoteo y hoy es para nosotros, de que debemos tener cuidado con nuestra forma de caminar con Cristo, de nuestra propia vida y de nuestro carácter. En este mundo tan malo, usted y yo como ministros del Evangelio, como ministros de Dios, debemos brillar por ser buenos. Tal vez no seremos perfectos, pero tenemos que tener implícito en nosotros el carácter de bondad del Señor. Y cuando Dios nos habla a través de su palabra de que seamos buenos, es de que en todas las maneras de hacer las cosas bien o de poder mostrar bondad, lo hagamos. Así como somos bondadosos con la gente de la iglesia, con los hermanos de la iglesia, con la gente de la calle, tenemos que ser bondadosos con la familia, la esposa, el esposo, los hijos. Y tener mucho cuidado cómo caminamos con Cristo. Los primeros que pueden hablar bien o mal de nosotros son nuestra esposa, nuestros hijos o el esposo y los hijos. O la familia inmediata con la que estemos compartiendo la convivencia. Entonces ellos pueden hablar de nosotros, cómo hablamos, valga la redundancia, cómo hacemos las cosas, si somos perezosos, si los podemos inspirar en nuestra manera de vivir, etcétera, etcétera. Por eso el apóstol Pablo le pide a Timoteo mucha firmeza con su fe y con ese llamado que Dios le ha hecho. Es una forma de mostrar nuestro caminar con Cristo como siervos del Señor. Ya no solamente somos hijos de Dios, sino siervos de Dios también, llamados para guiar a otros. Y la primera carta a Timoteo, el capítulo 4, versículos 14 y 15 dice: no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de las manos. Reflexiona sobre estas cosas y dedícate a ellas,
para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Si usted es un ministro flojo, su iglesia será floja. Floja para orar, floja para ayunar, floja para predicar. Aunque hay casos de excepción donde usted es un inspirador, pero la iglesia no quiere hacer nada. Ya es diferente. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, y esta palabra es para usted y para mí hoy, no descuides el don, o sea, no descuides el llamado que Dios te hizo. Y sabes que como llamado del Señor tienes que dedicarte a algunas cosas específicas. Por eso, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, versículo 12, dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Muestra tu caminar conforme hablas, conforme te conduces, mostrando el amor de Dios, siendo una persona que vive en la pureza, con los creyentes. Pero en la primera carta, el capítulo 3, versículo 7 dice que el que quiere obispado, el que quiere servir al Señor, usted y yo, dice, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caigan en descrédito y en el lazo del diablo. Recuerde lo que dijo el mismo apóstol Pablo, por a los romanos creo, que nosotros somos contados todos los días como oveja al matadero. Como pastores todos los días está buscando Satanás a través de sus secuaces la forma de hacernos caer o la forma de hacernos quedar mal ante la sociedad. Y usted puede hacer 10 cosas buenas y nadie las va a notar. Haga una cosa mala y todo el mundo lo va a notar. Entonces, pastores, necesitamos tener buen testimonio con los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero también con los de afuera debemos tener una buena reputación. Una buena reputación es que la gente tenga el mejor concepto de nosotros, que hable bien de nosotros, porque nuestros actos, nuestras palabras, nuestras actitudes, todo esto habla bien. Que si a usted lo van a juzgar en lo que digan, siempre mientan. Porque dijo el Señor, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan cualquier cosa, clase de cosas mintiendo. Somos bienaventurados cuando están mintiendo de nosotros. Pero qué triste cuando estén diciendo cosas y nosotros sepamos que están diciendo la verdad. Entonces, necesitamos cuidar nuestra manera de vivir, nuestro caminar con Cristo. Ten cuidado de ti. ¿Cómo es tu relación, pastor, con aquellas mujeres que no son su esposa? Con las jóvenes, las adolescentes de la iglesia. ¿Es usted el que le insinúa cosas a las mujeres? ¿Es usted el que aprovecha una oportunidad para estar andando con la que no es su mujer en su carro, en su moto, para arriba y para abajo, dando que hablar? Después de Dios, usted y yo como casados debemos honrar y respetar a nuestra esposa, a nuestros hijos y a la iglesia. ¿Cómo es nuestro vivir? ¿Será que nos estamos metiendo en negocios torcidos? ¿O será que como tomarme una cerveza no es pecado, entonces por ahí comienzo y de pronto viene el pastor embriagado? Tuve que en alguna ocasión lamentablemente ver cómo la iglesia aplastaba, acababa un pastor porque el pastor le gustaba emborracharse. No se tomaba una cerveza, sino que se embriagaba, o sea, varias cervezas. Era terrible eso, y esa iglesia se acabó y el hombre murió espiritualmente, ministerialmente, pero físicamente también. ¿Será que nuestro caminar con las personas del pueblo de la ciudad donde estamos no es con las mejores, sino con las peores? Es importante nuestro caminar
con los de adentro y con los de afuera. Pero también nuestro caminar está demostrándose si estamos caminando bien o mal en la forma como enseñamos la palabra y como predicamos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera, o sea, todos los días está atento de hacer las cosas bien en este aspecto. Hoy, en este mundo malo, lo que aflora son las malas doctrinas, las falsas doctrinas, y aún argumentadas con la Biblia. Y uno se asombra, y disculpe la expresión, de las estupideces que sacan, pero también de cómo hay gente que se cree todo eso. Entonces, ¿cómo está su doctrina? ¿Es usted el pastor flojo que no le gusta estudiar? ¿Está esperando a ver qué me dan para yo ver qué? No. Mire, hermanos, el día que Dios me llamó a mí al ministerio, a mí nadie me ha tenido que decir, estudie, inscríbase, prepárese, fórmese. Nadie. Nadie me ha tenido que estar diciendo esto. Y actualmente yo estoy estudiando. Estoy estudiando sobre guerra espiritual. Y estoy en eso. Con mi esposa estamos leyendo, estudiando un poco las cartas pastorales. Estamos en primera carta a los tesalonicenses. Y nos sentamos y analizamos de cerca la palabra del Señor. No porque vimos un seminario de 2-3 años, ya no la sabemos todas. No. La palabra de Dios es única. Pero todos los días nos enseña cosas muy importantes, muy relevantes. Y recuerde que su trabajo y el mío es con la palabra del Señor. Entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, perfección es madurez. Madurez. Madurez en el conocimiento, madurez en la predicación, madurez en la sabiduría para hacer las cosas bien. Ahí está la palabra, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y recuerda que desde la niñez lo aprendiste de tu mamá y de tu abuela. La mamá y la abuela de Timoteo eran judías y el papá era griego. Entonces, de parte del papá no recibió la sana enseñanza. Fue de parte de la mamá y de la abuela. No entiendo por qué aún todavía algunos siguen criticando y diciendo que las mujeres no pueden enseñar en la iglesia. Miren las que formaron, las que sembraron el carácter de creyente firme en el corazón y en la vida de Timoteo, su mamá y su abuela. Entonces, mis amados, él les dice, ahí está la palabra del Señor, estúdiala. Perfecciónese a través de la palabra para que usted esté preparado para toda buena obra. Oído, yo no estoy de acuerdo con el pastor que uno le dice, compártanos algo y le dicen a uno, ay, me hubiera dicho hace 15 días. Me hubiera dicho hace 20 días. ¿Qué demuestra eso? Que no está preparado para toda buena obra. Que no tiene comunión con la palabra del Señor. Y eso da vergüenza. Eso lo hace quedar mal a usted y a mí si no estamos preparados. Por eso la comunión íntima del Señor es con aquellos que le temen y le buscan. Y tenemos que orar, pero también a Dios lo encontramos en la palabra. Tenemos que estudiar. Hay que orar y hay que estudiar. Y hay que orar para que el Espíritu Santo nos enseñe. Y hay que recibir la enseñanza de maestros. Pero ojo, pídele a Dios dirección para que usted no vaya a encontrar maestros que estén torcidos. Aquí estamos nosotros como directivos de Tiempos de Paz para poderle guiar con esto. Ay, pero es que yo no tengo que predicar porque el pastor Juan no me enseña. Sí, es mi deber compartir eso. Y compartir muchas cosas. Y de hecho he llamado a varios y han sido perezosos con esto. Pero pastores, ustedes deben estudiar. Menos jueguitos de celular.
invierta en su preparación, invierta en textos que le ayuden, una buena concordancia. No todo es internet, hay que volver al libro, leer. Hay que buscar unos diccionarios bíblicos, hay que leer. Hay que acudir a esos comentarios. Hay que leer y aprender de otros. Mis amados, tenemos una grande responsabilidad y es la de predicar. Pablo le dice a Timoteo de la siguiente forma, en la segunda carta que le envía, el capítulo 4, versículo 2 le dice, predica la palabra. ¿Cómo? Insiste a tiempo y fuera de tiempo, o sea, en todo momento. Segundo, dice amonesta, llama la atención de los que están a tu cargo. Reprende, o sea, ve con la palabra del Señor y todo lo que esté torcido, cuádralo. Dice, y exhorta con mucha paciencia e instrucción. Esta exhortación es llamar la atención de los que están a su cargo, enseñándoles, formándoles, para que ellos puedan ser creyentes firmes. Si usted no es firme en la fe, su iglesia no será firme en la fe, la iglesia que usted pastoree. Si usted no es firme en la comunión con Dios, la iglesia no será firme. Cumpla con enseñar, con su ejemplo y con la enseñanza, valga la redundancia. Que si ya la iglesia no quiere hacerlo, ya no es culpa suya. Pero sea usted un inspirador, una inspiradora en todo. Y le dice antes, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz trabajo de evangelista. Hay 5 ministerios. Está el de pastor, está el de maestro, el de profeta, el de evangelista. Bueno, se me escapó el otro. Busquémoslos aquí. Efesios 4:11. Y él dio a algunos el ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Se dice que el ministerio pastoral es un ministerio integral. Es un ministerio que tiene implícito en él los 5 ministerios. O sea que usted y yo somos apóstoles, profetas, entendiendo que profetas, no el profeta, el ministerio profético que tenían los hombres en la antigüedad, ni lo que pretenden ser ahora los profetas de hoy, sino del que enseña la palabra profética más segura, el que instruye, el que llama la atención, el que advierte con la palabra. Tenemos ese ministerio quíntuple en nosotros. Y hay que hacer la obra de evangelista. Evangelista es aquel que predica y abre la brecha. El maestro es el que instruye y forma. El apóstol es el que es enviado, va y planta. El profeta, como les decía, el que advierte. El pastor, el que cuida. Cuida con un ministerio quíntuple. Pero hay veces que nos toca hacer la obra de evangelista. Salir a la calle a predicar, salir a hacer la obra. Mire, hermanos y pastores, dice, tú sé sobrio, mantén la calma, haz las cosas con calma. O sea, esa calma no es ser lentos para hacer las cosas, sino dar pasos firmes en la obra del Señor. Mantén la mente clara, es otra forma como una de las versiones bíblicas habla de ser sobrio. Entonces, mis amados, necesitamos estudiar, prepararnos para enseñar, pero necesitamos hacer obra de evangelista, abrir brecha. Lo de nosotros es predicar. De lo demás se encarga el Espíritu Santo. Mis amados, vamos a cuidar de nosotros mismos, de nuestro carácter, de nuestro temperamento. Es lo primero que quería decir. En la próxima clase quiero hablar de cuidar de las prioridades y de cuidar de nuestras familias. Mis amados, vamos para adelante, retroceder nunca, rendirnos jamás. Dios les bendiga.